Bueno, pues ya está grabando. Como siempre, bienvenidos a todos. Nueva sesión de marketing, penúltima sesión del módulo de dirección de marketing. Ya sí que afrontando la recta final. Nos queda la clase de hoy y la clase de la semana que viene. Y bueno, hoy tenemos sesión de 1 hora y media de duración, pues anticipándonos un poco a lo que es la preparación del examen. Es decir, no vamos a dejar para el último momento la sesión de preparación del examen y bueno, pues hemos preferido hacerla esta semana y no dejarlo para la última semana de clase. Entonces, si todas las sesiones pues son importantes porque siempre repasamos los tips, los insights y los puntos clave de cada tema, pues hoy sí cabe es mucho más importante, ¿no? Es mucho más importante porque vamos a dar, bueno, pues unas claves para afrontar el examen y luego, bueno, vamos a intentar dar una sesión de repaso, ¿no? De lo más importante de la asignatura. Y si no da tiempo, empezar con el tema 8, ¿no? Con el tema de marketing omnicanal y experiencia de cliente, bueno, pues quizá no da tiempo de introducirlo y la semana que viene, pues rematarlo en la última sesión. No es que sea un tema poco importante, ni mucho menos. De hecho, es un tema pues, que evidentemente pues, tiene cuestiones que, como no, pues pueden caer en el examen. Y bueno, pues siempre tendremos que repasarlo, ¿no? Siempre tendremos que verlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sin más dilación vamos a arrancar. Vamos a arrancar porque tenemos muchas cosas que ver por delante y es importante. Como siempre, tratemos de que la sesión pues, sea lo más interactiva posible, por lo menos con el número de participantes que estés asistiendo en directo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar resolver todas las dudas, vamos a intentar resolver las cuestiones más importantes, insisto, para afrontar el examen. Quizá nos repitamos mucho o algunos entre los diferentes profesores, pero creo que es importante, ¿no? Es importante que cada uno demos nuestra visión de cómo creemos que debemos afrontar el examen y hacerlo con garantías, ¿no? Creo que la semana de examen es en la semana del 20 y algo, no recuerdo bien. Sabéis que tenéis las modalidades presencial y online y en función de la sede a la que estéis adscritos bueno, la modalidad del examen pues será una fecha u otra, pero las claves que vamos a dar pues vale para absolutamente todos, ¿no? Para todas las modalidades, cualquier sede, ¿eh? Y entiendo que cualquier asignatura, aunque cada uno tendrá sus particularidades. Bueno, lo vimos en la primera sesión, en la sesión introductoria del módulo. Estuvimos viendo la normativa general de lo que era la asignatura y ya sabíamos que el examen iba a venir, ¿no? Que el examen iba a venir, que era necesario aprobarlo, que evidentemente todo el proceso que hemos venido trabajando hasta el examen, pues ha sido importante para conocer la asignatura, para que os quedase el pozo dentro y que podáis desarrollar o aportar a la función de marketing en el futuro en vuestras profesiones, pero para lo que nos ocupa ahora, evidentemente, bueno, pues tener en cuenta que el caso es muy importante, o sea, que el examen es muy importante, ¿no? El examen es el 60% de la nota, ¿vale? Es decir, los tres casos, principalmente los casos que hemos trabajado a lo largo de estos meses, pues han sido muy importantes. Creo que prácticamente todos los habéis afrontado con muy buena nota, ¿no? Con muy buenas garantías, pero es necesario aprobar el examen, ¿vale? Es necesario eh, primero aprobar el examen y luego pues que la ponderación sea lo suficientemente potente como para sacar una buena nota, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar eh, orientar en estas primeras partes de la sesión, ¿no? Es decir, cuáles son las claves para afrontar vuestro examen de dirección de marketing del MBA de este primer cuatrimestre. ¿Habéis tenido ya alguna clase de repaso y de preparación de examen? Bueno, no sé si Sí, la habéis tenido. ¿Perdón? sí, señor. Vale, bueno, pues entonces a lo mejor nos repetimos en alguna cosa, pero creo que es importante que lo tengamos claro, ¿no? Y ver algún posible ejemplo y demás, ¿no? Yo voy a dividir
lo que son las claves del examen en cuatro grandes bloques, ¿no? Primero, la importancia de preparar el caso, ¿vale? Ahora veremos qué es el caso, aunque ya deberéis saber a estas alturas que todo el examen va a girar en torno a un caso práctico, parecido a los que hemos trabajado, pero con un enfoque un poco distinto, ¿no? Vamos a ver qué nos vamos a encontrar el día de la prueba, el día del examen, el día que nos enfrentemos a ese caso y a las preguntas de ese caso. Vamos a ver en un tercer bloque cuál debe ser o cuál planteo yo o cuál debería, cómo me enfrentaría yo a esas preguntas, es decir, cuál es la estrategia adecuada para enfrentarnos a esa pregunta, a esas preguntas, mejor dicho. Y luego, bueno, pues cuáles son las herramientas permitidas, ¿vale? Que tendremos a nuestra disposición. Entonces, lo más importante que es, pues preparar el caso. O sea, tener acceso al caso, ¿de acuerdo? Y preparar el caso mucho antes o con la suficiente antelación como para poder resolverlo en el examen. Eh, Sabéis que siempre hemos hecho hincapié cuando hemos tenido las sesiones de preparación de los casos que el caso había que haberlo leído para aprovecharlo. Y en muchas ocasiones pues nos ha pillado el toro o no hemos hecho caso, ¿no? Hemos llegado a la sesión de preparación del caso sin haber leído el caso y hemos improvisado de algún modo. En el examen es imposible. Es decir, el examen tiene 2 horas de duración, ¿de acuerdo? El examen consta de 3 preguntas a desarrollar las tres. Una con valor de 4 puntos y otras dos con valor de 3 puntos cada una. Es decir, una de 4 puntos, otra de 3 puntos y otra de 3 puntos. En total, 10 puntos del examen. Y es imposible que os dé tiempo si no os habéis leído el caso. El caso es denso. El caso es largo y no es que sea complejo, pero hay que leerlo y entenderlo. No podéis aspirar a llegar al examen sin haber leído el caso. No funciona así. No vais a poder afrontar el examen. ¿De acuerdo? El caso ya está a vuestra disposición en los archivos del curso. Por favor, ¿alguien me puede confirmar que tenéis acceso al caso y que sabéis dónde está el caso y que habéis llegado hasta el caso? Creo que sí hay una carpeta que dice examen ordinario. Vale, de Y acuerdo, Enda Camil. Sí, dime, dime. Vale, pues como dice Enda, ¿vale? O sea, hay una carpeta que dice examen ordinaria, ¿de acuerdo? Es porque es la convocatoria ordinaria del examen. Ninguno de los que estamos aquí aspiramos a ir a la convocatoria extraordinaria, es decir, vamos a afrontar el examen ordinario con garantías. En la carpeta de examen ordinaria hay 2 documentos. Está el documento de instrucciones del examen, donde hay información práctica sobre el examen, alguna de la cual pues vamos a repasar hoy. Y además, pues está el caso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no está? Pues las preguntas, evidentemente. Es decir, esto sí que es una diferencia sustancial con respecto a los casos que hemos trabajado. Es decir, los casos que hemos trabajado, conocíamos el caso y las preguntas antes de trabajarlas. Ahora no. ¿Vale? Ahora conocemos el caso. Es un caso muy interesante que ahora veremos un poco de qué trata y veremos los grandes rasgos del caso. ¿Alguien ha visto ya el caso? ¿Alguien ha tenido oportunidad de leerlo o ha visto por lo menos el título y de lo que va? ¿O todavía nadie lo ha preferido enfrentarse a él? Es normal, ¿eh? Quiero decir, todavía el día 22 o 25 lo vemos casi muy lejano y todavía estamos en periodo de clase, ¿no? Pero si podéis, ir echando un vistazo al caso, ¿vale? Ir echando un vistazo al caso. Porque, insisto, aunque no tengamos las preguntas, bueno, pues el caso es súper rico, súper interesante y da mucho pie y mucho juego a muchos debates de marketing, ¿no? Y a poder afrontar, bueno, pues cualquier pregunta relacionada con cualquier parte del temario, ¿vale? Tened en cuenta que hay muchas sedes, tened en cuenta que hay muchos participantes, muchas horas y muchos días diferentes. Entonces hay 13 14 modelos de examen.
cada uno con tres preguntas, ¿vale? Es decir, ahora mismo hay, pues, echar la cuenta. ¿Cuántos son 14 por 3? ¿Cuánto da? ¿Quién me lo dice? 52. 52 preguntas diferentes de desarrollo. Ahora veremos, pregunta Camila, que de qué van las preguntas. Pues es lo que me estaba refiriendo, ¿no? Imaginad 52 preguntas diferentes a desarrollar sobre un temario de 8 temas. ¿Qué tema es más importante? ¿Quién me lo dice? A la vista de que hay 52 preguntas sobre 8 temas posibles. Del caso respecto a marketing. Bueno, pues cualquier tema, ¿no? Es decir, no hay ningún tema más importante que otro. Son todo preguntas de manejo de conceptos, son todo preguntas de razonamiento, pero tenemos que conocer todo el temario. Afortunadamente, no es un temario que haya que aprenderse fórmulas, no es un temario que haya que aprenderse conceptos difíciles, es un temario de entender las cosas, de entender el proceso de marketing, de entender las diferentes fases del proceso de marketing y de entender de dónde vienen los conceptos y a dónde desembocan los conceptos y sobre todo para qué sirve cada cosa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos que afrontar de algún modo el caso? Bueno, pues estaría muy bien que a medida que fuerais leyendo el caso, os fuerais planteando qué partes del temario pueden verse reflejadas en el caso. Las partes de estrategia, las partes más de táctica, las partes más de innovación, las partes más de investigación de mercado, las partes de propuesta de valor, las partes de conocimiento del cliente, que luego revisaremos. De acuerdo, los grandes bloques y las grandes partes. Pero estaría bien que a la medida que leéis el caso, que fuese también como una herramienta de estudio de la materia. ¿Vale? Y al revés, ¿no? Cuando fueseis leyendo el contenido de las diferentes lecturas de los ocho temas, penséis que hemos leído en el caso que puede ejemplificar los diferentes conceptos que hemos visto. Se ve, ¿no? Porque ¿cómo debemos responder? Bueno, evidentemente lo primero que tienes que hacer es leer muy bien el caso, leer muy bien las preguntas que nos plantean, ¿no? Y luego no contestar resumiendo el caso. Es decir, el caso ya no lo sabemos. No hagáis ningún resumen del caso. O sea, ir directamente al turrón y a aplicar los conocimientos de la materia al caso práctico en concreto. Es un poco lo que os he venido diciendo, ¿no? Y por supuesto, ceñiros muy escrupulosamente al espacio. Es decir, no sé quiénes han sido vuestros profesores correctores en los tres casos que hemos tenido a lo largo del módulo de dirección de marketing, pero seguro que os han comentado en sus correcciones, y yo he hecho mucho hincapié también en la preparación del caso, que el espacio es fundamental. Es decir, y bueno, habéis entregado seguramente documentos en los que os habéis explayado o habéis quizá escrito de más, pero en el examen no vais a tener este chance. O sea, en el examen no hay más espacio para rellenar. O sea, tenéis que ceñiros escrupulosamente al espacio que se os da. Lo cual no es ni bueno ni malo. Es decir, sí que nos obligará a ser muy concretos en las cuestiones y no irnos por las ramas, por un lado, pero por otro lado os puedo asegurar que es espacio más que suficiente para responder. Es decir, hay espacio de sobra. No da, si no, no hay preguntas bueno, no hay preguntas con múltiples respuestas. Lo que no hay es una respuesta única a las preguntas. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo afrontar esas preguntas, ¿vale? Pero pasa un poco como lo que estábamos viendo con los casos. Es decir, no hay una solución única realmente. Pero lo que no es un examen de tipo test ni de múltiples respuestas. Si es que te he entendido lo que quiere decir, ¿no? Sí que es verdad que lo que hay son múltiples preguntas. Es decir, que puede ser que cada una de esas tres preguntas haga referencia en concreto a un tema. Ahora, en cualquier caso, veremos algún ejemplo y lo vamos a entender perfectamente. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Pero antes de nada, bueno, pues insisto, el caso es súper importante. El caso que tenéis acceso es este. Este es el caso de el examen de dirección de marketing. Es el caso ASICS. ¿Todo el mundo conoce la marca ASICS? ¿Todo el mundo sabe lo que es la marca ASICS? No, profe. ¿No lo conocéis? Bueno, pues es una desventaja porque, bueno, es una multinacional, una marca archiconocida de japonesa que vende zapatillas de deporte. O sea, vende zapatillas de deporte con un foco muy, muy puesto bueno, zapatos, aquí decimos zapatillas, ¿no? Deportivas, ¿no? O sea, realmente lo que vende son deportivas, ¿no? Y se plantea en 2018, creo que es el caso, o en 2015, el objetivo de vender, pues nada más y nada menos que esta cifra. 750.000 millones de yenes. No tengo ni idea de cuántos dólares son ni de cuántos euros son, pero a mí me preocupa. Día, no sé si fuese el directivo de esta compañía porque es una cifra realmente mareante. En un momento dado en el que, bueno, pues los mercados van cambiando, 2015 es un mercado, es un momento que ya conocemos, en el que hay muchas tendencias de marketing que cambian, en el que hay pues muchas tecnologías que se van incorporando. Y el caso pues plantea el reto oye, pues seguir vendiendo zapatillas deportivas a su cliente principal, que era el maratoniano, es decir, el profesional, el heavy user de las zapatillas deportivas, el runner que se preocupa por el entrenamiento y que no le importa gastar mucho dinero, o dedicarse más al mercado de masas, dedicarse a otros segmentos de clientes, ¿no? Es decir, se plantea eso, ¿no? O sea, renunciar a ese cliente maratoniano y empezar a, jugando con la tecnología y jugando con otras estrategias de alcance de mercado, pues llegar a mercados mucho más amplios. ¿De acuerdo? Que cambia el paradigma del mercado, ven que hay unas tendencias de mercado que no son las mismas que eran y las reglas del juego están cambiando y tienen que afrontar esa situación. Y por supuesto, acordaros, esto es a nivel estratégico, ¿no? De a quién me quiero dirigir, por qué me van a comprar y qué segmento de cliente quiero alcanzar. Pero luego también se ve el reflejo en la parte operativa, ¿no? En la parte más de estrategias de producto, ¿no? Acordaros de las 4 P's famosas del marketing, que luego fueron 6, pero deben decidir si renuncian a vender su zapatilla. ¿Quién ha dicho que no a ASICS? ¿El logo es más reconocible, el logotipo de ASICS? El modelo de zapatilla y el logotipo, seguro que sí, ¿no? Aunque no nos sonara la marca, seguro que el logotipo y las rayas pues son más reconocibles, ¿no? Aunque no sepamos el nombre de la marca exactamente, ¿no? Y el punto es, renunciamos a los productos caros, extremadamente caros y de muy, mucho y muy buen margen, políticas de precio, políticas de producto, acordaros, del maratoniano heavy, o empezamos a crear productos de otro tipo de calidad y otro tipo de precio y otro tipo de características para el corredor más popular y no tan profesional. ¿Por qué? Bueno, pues porque detectan eso, detectan que esa macro tendencia ha cambiado, ¿no? Que el número de finalistas en las maratones pues es mucho menor que el número de finalistas en las carreras populares. Es decir, las carreras populares empiezan a coger un auge tremendo por todo el mundo y cada vez más hay gente que se está interesando por la práctica del running simplemente por superación personal, no por obtención de una marca ni porque vaya a obtener un rédito profesional, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿no? Fijaros, el Gemini, ¿no? La inteligencia artificial, el tipo de diapositivas que realiza, ¿no? Como sabe que es una empresa japonesa, le da un toque anime a todas las diapositivas y ahí me hace mucha gracia. Y además, eh, pues tiene que jugar con 3 marcas, ¿no? No solo su marca estrella de ASICS, enfocarla a ese cliente, a ese nuevo corredor popular, sino que además tiene 2 marcas adicionales. Onitsuka Tiger, muy orientada a un perfil más de moda, es decir, no deportivo, sino de moda. Y luego Asics Tiger, ¿no? Que son zapatillas también orientadas, sneakers, más orientadas al tema urbano, al tema skater, al tema más, digamos, moda urbana, tipo rapero, Brooklyn, ese tipo. Vosotros me entendéis, ¿no? Y en cambio, Onitsuka Tiger
¿Todo el mundo ha visto Kill Bill? ¿Quién ha visto Kill Bill? Yo. Bien, pues el modelo de zapatillas que Uma Thurman viste a lo largo de toda la película son Onitsuka Tiger, ¿no? Entonces, bueno, al final son tres marcas muy distintas, con tres propuestas de valor diferentes, para diferentes segmentos de clientes, pero muy poco diferenciadas entre sí en cuanto a imagen de marca. Entonces, fijaros, todo esto plantea un montón de retos. Plantea un reto de crecimiento, plantea un reto de política de producto, plantea un reto de política de precio, por supuesto plantea un reto de segmentación de mercado, plantea un reto de propuesta de valor, plantea un reto de posicionamiento de marca, plantea un reto de innovación tecnológica, porque veréis cuando leéis el texto que está relacionado con una estrategia de distribución basada en la compraventa de apps, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se plantean muchas preguntas sobre si una marca pues puede una marca de élite orientada a un segmento premium, muy premium, o sea, cómo puede reinventarse, cómo puede empezar a modificar su posicionamiento, sus propuestas y su posicionamiento sin traicionar sus valores intrínsecos, ¿no? Entonces, insisto, esto que hemos hecho ahora, de un poco repasar los grandes eh, hay muchas aristas en el caso, ¿eh? Lo vais a leer, vais a ver que hay un montón de cosas, se habla mucho de la competencia, se habla mucho de, en fin. Entonces, me gustaría que a medida que leáis el caso, lo utilicéis, insisto, como herramienta de trabajo, es decir, o como herramienta de afianzamiento de los conceptos básicos del marketing. Es decir, que utilizaseis como apoyo al contenido de los 8 temas, de manera que a medida que vayáis leyendo vayáis pensando en cómo se refleja esos conceptos, Customer Journey, en fin, todos los conceptos que hemos visto a lo largo de estas semanas en el texto, ¿de acuerdo? Y cómo se aplicaría en el texto. Porque realmente, el día del examen, ¿qué vais a poder consultar? ¿Quién lo sabe? ¿Qué vais a poder consultar el día del examen? Básicamente nada. Básicamente nada, pero nada de nada, ¿correcto? Es decir, no podéis llevar un PDF con el caso, no podéis llevar el caso impreso, ¿de acuerdo? Las good news es que el caso va a estar en los anexos del examen, es decir, por lo menos lo vais a tener, ¿vale? Sin anotaciones, evidentemente. No podéis llevar un PDF con anotaciones, no podéis llevar un documento impreso con anotaciones, vais a tener el caso bruto y sin ningún tipo de anotación para alguna consulta puntual, ¿vale? Por eso es tan importante. Y mucho ojo, también os digo, eh, a ver, con los que hagáis el examen online. Es decir, no sé cómo, pero estáis monitorizados. ¿Vale? Es decir, que nadie tenga la tentación de, bueno, que como se va a hacer online, a ver si. No. Intentad evitarlo, ¿eh? Porque por una tontería, pues os la podéis jugar y no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que joder, las preguntas no son complejas. O sea, las preguntas, nada de la asignatura de marketing es complejo, si lo pensáis. Es mucho de razonamiento, es mucho de entender conceptos, es mucho de asimilar conceptos. Y lo que se trata es de leer muy bien las preguntas del examen antes de responder, por supuesto. Como ya hemos afianzado todos esos conocimientos, vamos a aplicarlos en las respuestas que vamos a dar. ¿De acuerdo? Que se note que dominamos la asignatura, que se note que hemos leído los contenidos de la asignatura, que se note que la hemos aprovechado. Ahora veremos cómo demostrarlo. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir, ceñirnos al espacio determinado para la respuesta. No hay más opción que ceñirnos al espacio determinado para la respuesta. ¿Vale? Entonces, no cometáis el error de resumir el caso. No os vais por las ramas. El caso ya lo hemos leído todos. No volváis a poner contenido inútil del caso. ¿Vale? Dedicaros a responder a las preguntas.
y a aplicar los conocimientos adquiridos. Entonces, ¿cómo sabemos los profesores correctores, el profesor corrector, que vosotros, o cómo podéis demostrar que tenéis conocimiento de la asignatura? Bueno, pues si seguís estos tres pasos, es muy difícil que hagáis una mala respuesta. Va a decir, ¿qué contenido le tengo que dar a la pregunta? A la respuesta, mejor dicho. Pues primero, vamos a evocar conocimientos clave que demuestren que hemos dominado la materia. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos hacer en un párrafo. Es decir, dediquemos el primer párrafo y medio a hacer un marco contextual, un marco teórico práctico contextual de qué concepto hace referencia a la pregunta y cómo se relaciona con el resto de conceptos de la asignatura. Luego, eso sí, vamos a aplicarlo a lo que nos pregunta a lo que nos pregunta el caso. Y por último, pues siempre viene bien pues, hacer una conclusión de lo que nos han preguntado a nivel, bueno, pues, de bullet points o a nivel general. Si seguís esta estructura de respuesta, es muy difícil que no demostréis que conocéis la asignatura. Si es que la conocéis. Otra cosa es que no la conozcáis. ¿Vale? Que no la hayáis leído o que no la hayáis estudiado. ¿Vale? ¿Se entiende estos tres puntos? ¿Me he explicado con estos tres puntos? ¿Dudas, ruegos, preguntas? Sí, profe, se entiende. Vale, es muy distinto a lo que hemos, a lo que a lo que se ha planteado en otras asignaturas. No, 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 están en la línea de lo que es respuesta, es más o menos para lo mismo en todas. Claro, es que Es al final, decir, bueno, pues. responder, perdón, profesor, responder lo Dime, que se dime. pregunta sin irse del marco de la pregunta y, y sin repetir el texto concreto del caso, sino realmente el contenido que se necesita. Efectivamente. Vale, vamos. Os voy a poner un ejemplo del tipo de preguntas al que os vais a enfrentar el día del examen, ¿no? No vamos a hacerlo con el caso de ASICS, ¿vale? Vamos a hacerlo, imaginaros, ¿todo el mundo conoce Mini? Sí. Sí, ¿no? Vale. ¿Mini qué es? ¿Qué vende Mini? Mira, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿A qué cliente se dirige? Ponedme un poco en contexto de los grandes insights de la marca Mini. Vende carros, ¿no? Darcy, vale. Pero carros es como decir, no sé, que Apple vende teléfonos, ¿no? ¿Qué vende Mini? ¿Cuál es su propuesta de valor? Venga, vamos a empezar a repasar el tema. De lujo, ¿estáis seguros que son carros de lujo? De colección. De colección. No exactamente, ¿no? Es decir, los Mini, bueno, pues es una marca derivada. Además, fijaros ¿Los que Mini Cooper? los Mini Cooper, correcto, correcto. Estos, entiendo que todo el mundo los ha visto por la calle y si no hacemos un breve repaso de lo que es el Mini Cooper. ¿Eh? Creo que es un carro eléctrico, creo que es que no estoy Sí, muy sí. seguro. ¿Cómo, cómo? Que sí son carros eléctricos. No, 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 no Yo no exactamente, no estoy exactamente. segura. No, 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 no. A ver, esto, hombre, me gusta porque es un ejemplo que hemos puesto en alguna de las sesiones y cuando hablábamos de tal, ¿no? Dice Darcy, mira, movilidad urbana eléctrica asequible, movilidad urbana eléctrica asequible y compacta. Bueno, te has pasado, ¿no? Te has pasado casi con lo de urbana y demás, ¿no? Pero sí que es verdad, vamos a hacer un breve repaso de lo que es Mini, ¿no? Para que estemos un poco en antecedentes, que nos sirve para repasar también algunos de los conceptos de, de, de la sesión. Entonces, eh,
Si yo os planteo, os enseño un poco los anuncios de Mini Cooper que hay ahora mismo, hace unos meses, en la red, ¿qué os evoca esto? A ver. ¿Qué tal? Profe, ¿Qué os parece? velocidad. Vale, ya nos habla de velocidad. A ver, vamos a ver este que es de hace más de 2004. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos va sugiriendo este este Obvio, tipo de un anuncios? coche premium deportivo. Coche premium, deportivo. ¿Qué más? De clase también, o sea, se De clase, ve. fijaros. Aquí ¿quién nos está intentando vender el coche? This is a chick car. Williams. This is a gay car. This is a short man's car. This is a cute car. Slow car. This is a single young professional's car. This car has no street cred. This car ain't hip hop. Kidless. Cute. Small. This car doesn't care what you call it. ¿Qué tal? ¿Qué nos va evocando? O sea, pensad. Es un carro para todos. Claro, es un carro que se está enfocando para todos, pero fijaros, ¿no? Ya vamos viendo y vamos repasando algunos de los conceptos que vemos en la asignatura de marketing, ¿no? Vemos que la publicidad, ¿qué es la publicidad? ¿Qué parte del marketing es la publicidad? La publicidad, hombre, evidentemente es la parte más visible del marketing, ¿no? Es lo que más llama la atención, lo que más se ve, pero ¿de qué es consecuencia la publicidad? ¿De qué formaba parte la publicidad? ¿Quién me lo recuerda? De un análisis del público objetivo, ¿Cómo? de un análisis previo al público objetivo. Vale, Claro. correcto. Es decir, es consecuencia de todo lo anterior. Es decir, la publicidad no deja de ser una parte muy operativa del marketing. Recordad que formaba parte de las famosas 4 Ps del marketing, ¿vale? Es decir, políticas de producto, políticas de precio, políticas de promoción o publicidad y políticas de plaza o distribución. Recordad que esas 4 Ps luego se añadieron otras dos, ¿no? Los procesos y las personas. Pero esas 4 Ps ya la parte mucho más operativa, que como bien habéis dicho, tiene que venir derivada de una propuesta de valor. Es decir, ¿y la propuesta de valor qué es lo que definía la propuesta de valor? La diferencia. Definía, perdón, La diferencia. la diferencia, efectivamente. Es decir, el por qué me compran, qué es lo que me hace diferente, qué es lo que me hace distintivo y qué es lo que me hace único. Y para saber eso, tengo que haber identificado previamente quién es mi cliente objetivo, cliente o clientes objetivo, ¿de acuerdo? Y saber muy bien qué le duele, qué no le duele, y por otro lado, qué es lo que le está haciendo a mi competencia y qué puedo hacer yo diferente a mi competencia. ¿Se ve? Es un proceso como en cascada. Y la publicidad es casi lo último. O sea, primero, analizo cliente, analizo tendencias de mercado, veo qué es lo que realmente necesitan, veo si hay huecos por cubrir por mi competencia y desarrollo toda una política de productos, precios, promoción y publicidad que me ayude a venderlos. ¿Se ve? ¿Se entiende? Entonces, si tiramos aguas arriba, vemos este anuncio de estos anuncios de Mini, un poco qué valores están intentando transmitir.
O sea, ¿qué tipo de valores están intentando transmitir que les hace diferente al resto de marcas? Si es que hay algunos, que no lo sé. Comentadme. Que es un vehículo inclusivo. O Es sea, exclusivo, pero ¿por qué es exclusivo? ¿Es exclusivo porque es caro? no necesariamente. O sea, No necesariamente, ¿verdad? un barato no es específicamente, Seguro que no pero es barato, ¿no? Seguro que no es no. barato, pero el valor y la competencia no es el precio, ¿verdad? Es decir, aquí eh, estamos dirigiéndonos pues, a un cliente urbano, estamos dirigiéndonos a un cliente que quiere una cierta distinción, que quiere un cierto diseño, ¿de acuerdo? Que además está asociado con cierta deportividad en alguno de los modelos, ¿de acuerdo? Aparte, no deja de ser un vehículo práctico, ¿verdad, Edna Camila? Es decir, no deja de ser un vehículo urbano, pero además me diferencio del resto de vehículos urbanos con un diseño específico y con unos valores asociados, pues distintivos. ¿Eso se ve? ¿Se entiende? ¿Vale? Pero que me da igual que el caso de Mini, o sea, que analicemos Mini, ¿no? O sea, lo que quiero es que entendamos bien y que afiancemos lo que es el proceso de las diferentes fases del marketing y a dónde llega a parar, ¿no? ¿Vale? Y ahora viene cuando la matan, ¿no? Como decimos aquí en mi pueblo, ¿no? Decimos, oye, cuando está viendo una película viene de la parte importante, ahora viene cuando la matan, ¿no? Es que ahora viene lo importante. Si nos enfrentásemos a una pregunta de este tipo, esta puede ser una pregunta muy posible del examen. Bueno, no, perdón, no me malinterpretéis. No quiero decir que sea una pregunta muy posible del examen. No he querido decir eso. Quiero decir que esto es un modelo de pregunta de las que os podéis enfrentar en el examen. Es decir, nos ponemos estrategia de segmentación de marca. Mini ha pasado de ser un coche de nicho a una marca de estilo de vida. Bueno, ya veremos. Y me hace cuatro preguntas muy concretas. Identifica el buyer personal principal de la marca y describe su perfil. Luego elabora un análisis DAFO centrado en el reto de la electrificación. ¿Veis? Aquí dice, oye, pues hay una amenaza o una oportunidad, dependiendo de cómo se vea, que es la electrificación, ¿no? Define la propuesta de valor, cómo se diferencia de competidores, como el Fiat 500 o el Audi A1. Y utilizando la matriz de Ansoff, propone una estrategia de desarrollo de producto para que Mini aumente su cuota de mercado joven urbano. Este es un tipo de pregunta como la que os vais a enfrentar en el examen. ¿Qué os parece? Comentarios. ¿Cómo afrontaríamos la respuesta a esta pregunta? ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Quién me lo dice? Pues en cada uno de los apartados, lo primero que hay que hacer es definir, o sea, seguir el proceso. Es decir, teoría, análisis y conclusión. ¿Vale? Entonces, para cada uno de los apartados, dice, buyer persona, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Dedicarle un párrafo a definir qué es la buyer persona. ¿Quién me recuerda qué es la buyer persona? ¿Quién me lo dice? Alguien que se acuerde que haya estudiado marketing, que haya sido su asignatura favorita, que me recuerde qué es la buyer persona. ¿Nadie? ¿En serio? Vale. Ah, Bueno, dime, pues Edna. el buyer persona es un perfil ficticio o ideal que uno construye para el producto o para la empresa en específico. Sí, es como nuestro ideal, nuestro alcanzable, digámoslo así. Perfecto, ya está. Eso es así, ¿no? Es decir, y con eso es más que suficiente para demostrar que hemos estudiado y que sabemos qué es la buyer persona. ¿Yo qué diría? Diría, oye, pues la buyer persona es una herramienta que se utiliza en la parte estratégica del marketing para definir o para ponerle cara y ojos a nuestro perfil o perfiles ideal de cliente. ¿Cómo se construye esa buyer persona? A partir de un conocimiento del cliente, de un estudio de mercado y de diferentes técnicas de investigación, puedo determinar realmente quién es mi buyer persona, qué le duele y qué beneficios puedo otorgarle. Al final es uno o dos párrafos que demuestran que entiendo, correcto, que entiendo el concepto de buyer persona, de dónde viene y para qué sirve. ¿Vale? Y como me he leído el caso de ASICS o de Mini,
En el punto 2 defino qué buyer persona es la de Mini. Oye, pues es un cliente urbano, joven, que valora el estatus, que valora el diseño, que valora la imagen, que valora no sé qué, que quiere diferenciarse, que aunque tenga que llevar a los niños al colegio, prefiere hacerlo en un vehículo que le dé cierto estatus. ¿Se ve? En el punto número 2 me pregunta qué es el DAF, me pregunta por el DAFO, ¿qué cree el DAFO de Mini? Pues lo mismo. Lo primero que hago es definir o explicar qué es un DAFO. No me gusta la palabra definir, prefiero porque no hace falta dar definiciones exactas ni el pie de la letra. No estamos citando un artículo legal de un código ni de la Constitución. O sea, necesitamos explicar qué es el DAFO. ¿Qué es el DAFO? Y necesito demostrar que lo sé. Oye, pues el DAFO es una herramienta que me permite ordenar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa. Lo utilizo una vez que he hecho ese análisis de mercado y detecto, por un lado, las amenazas, los aspectos externos que afectan a mi empresa, oportunidades y amenazas, y los aspectos internos que define mi compañía, debilidades y fortalezas. Y es una herramienta de diagnóstico para poder empezar a elaborar un plan de acción a partir del CAME y de las políticas de las 4Ps. Ya está, y lo he explicado en 2 párrafos. ¿Qué es el DAFO? ¿Y para qué sirve? ¿De dónde viene y para qué sirve? ¿Se entiende? Y luego sí, oye, pues ya meto la fortaleza de Mini, que es una marca icónica de hace muchos años, y bueno, pues lo que se me ocurra, a la luz de lo que haya leído del caso. La tercera de las mini preguntas hablaba sobre la propuesta de valor. Lo habéis explicado alguno de vosotros hace un rato, ¿no? ¿Qué es la propuesta de valor? Pues lo mismo. Los atributos que generan satisfacción a esa buyer persona que he definido y que además me hacen único y distintivos con respecto a la competencia. Y ya lo he explicado, qué es la propuesta de valor. Y luego cuento la de Mini, la de ASICS, si me preguntasen por ASICS. Y la matriz de Soft, ¿quién me dice lo que es? Creo que no la hemos trabajado. Es que olvidaros de esta pregunta, ¿eh? Para que veáis que no es una pregunta tipo de examen, ni que es la que va a caer, porque creo que la matriz de Soft, este curso no la hemos dado. Y luego, bueno, pues una vez que respondo a las 4 cuestiones, pues hago una conclusión. Hago una conclusión general, pues oye, pues sobre un poco cómo me ha ubicado el texto de la cuestión en estrategia y segmentación de marca, pues si quiero responder a alguna conclusión general, pues la respondo. Si sigo esa metodología, es muy difícil que el profesor corrector no transmitirle al profesor corrector que me he estudiado, claro, y respondo correctamente, claro. Si me dicen, oye, ¿qué es la propuesta de valor? Y tú contestas, pues manzanas traigo, ¿sabes? Pues no te va a resultar, ¿no? Pero si realmente somos capaces de ubicar el concepto dentro de lo que es el tema de marketing, pues hemos triunfado, ¿no? ¿Se ve? Entonces, no importa que de pronto no entienda, pues que no sea muy fluida la respuesta. Más importante es como que quede claro de pronto que yo conozco el concepto. Así de pronto, pues la respuesta queda así como medio rara con la definición arriba, pues o más o menos el concepto como tal. Igual sí recomienda siempre como el concepto y ya después la respuesta como tal que están pidiendo. Sí, o sea, al final esto evidentemente no hay que hacerlo tan drástico ni tan estructurado como lo estoy poniendo de aquí. O sea, es decir, hay que hacerlo de manera más natural. O sea, identifica el valle, por ejemplo, ante la respuesta A, identifica el valle del persona principal de la marca y describe su perfil psicográfico y conductual. Ahí directamente empiezas a responder, ¿no? La valle del persona es la herramienta que me ayuda a hacer esto, lo otro, viene derivado de aquí, de allá. Y en el caso concreto de Mini, es esto. Me explico, Ok, ¿no? O sea, hay que hacerlo como de manera natural. Es decir, no tan estructurado, pero quiero decir, mentalmente, tu mapa mental, o como deberíamos estructurar, o como yo lo afrontaría y creo que hay que hacerlo. Bueno, yo no, o sea, un poco el estándar que del claustro, no me explico, ¿no? Que no es capricho mío, pero que el punto es ese, ¿no? Es decir, oye, pues vamos, estructura mentalmente la respuesta de este modo. ¿Sí, David? ok, ¿Entendido? profe. Sí, ¿Lo he claro, explicado? clarísimo. Gracias. O sea, no hace falta ir teoría, análisis, no sé qué. No. O sea, de manera natural se puede responder, pero que yo digo que mi recomendación es esa, ¿no? Pero que al final es meter o sea, que se entienda que te has leído, que entiendes lo que es la Valle persona. ¿Vale? Ok, profe.
Entendida. Mil gracias. Otro ejemplo. Oye, pues aquí nos pregunta, sabemos que nos van a hacer preguntas sobre el marketing mix y el ciclo de vida del producto. ¿Os acordáis de qué era el marketing mix? Lo hemos comentado hace un rato, ¿sabes? Eh, y no os asustéis, pero ya os digo, es afianzar concepto y entenderlo, pero el marketing mix son las famosas 4P del marketing. ¿Vale? Entonces aquí nos está hablando de marketing mix y el ciclo de vida de publicidad, producto, precio y promoción. Correcto. Y luego las otras dos adicionales, la de las personas y los procesos, ¿no? Entonces aquí ya me he ubicado. Ya sé que me está hablando de marketing mix, es decir, de las 4Ps y del ciclo de vida, que además es un concepto muy específico de la política de producto, porque es ciclo de vida de producto. ¿Vale? Ya me han ubicado donde quieren que responda. Y me hablan, bueno, del lanzamiento del Cooper eléctrico, o en el caso de ASIC, pues me hablarán de otra cosa de ASICS, ¿vale? Y dice, diseña las 4Ps del marketing mix para este lanzamiento, pero especialmente ponle el foco en el precio y en la plaza, en la distribución. ¿Vale? Y luego dice, oye, y explica en qué fase del ciclo de vida se encuentra la gama de combustión interna, es decir, la gama no eléctrica de Mini. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos que explicar pues lo mismo. Es decir, oye, pues, ¿qué son las 4P del marketing? Pues las 4P del marketing mix son las 4P del marketing, que son las estrategias operativas que vienen derivadas de esa propuesta de valor y del desarrollo de acciones para transmitir y hacer llegar esa propuesta de valor a mi cliente a través de políticas de producto, políticas de precio, políticas de promoción y políticas de distribución. Y además han cobrado importancia las personas y los procesos. Y en el caso concreto de Mini, recomiendo que la política de precio sea esta, en el caso del coche eléctrico, y recomiendo que la política de distribución sea esta otra. Y ya está. Fácil, cómodo y para toda la familia, como decimos por aquí, ¿no? El ciclo de vida del producto. Bueno, pues el ciclo de vida del producto es una herramienta que me ayuda a identificar si el producto se encuentra en fase de inicio, crecimiento, madurez o declive. ¿Os acordáis, no? La famosa curva esta que hemos puesto 25.000 veces a lo largo de las sesiones, ¿no? Acordaros, es decir, todos los productos y servicios del mundo atraviesan por esas fases: inicio, crecimiento, madurez y declive. Y el declive pues, puede venir derivado por innovaciones, por tendencias de mercado, por desgaste, por muchas cosas, ¿no? Entonces, los productos de combustión interna, es decir, de combustión y los productos no eléctricos de Mini, ¿en qué fase se encuentran del mercado? En crecimiento, en inicio, en madurez o en declive. ¿Quién me lo dice? Venga, vamos a repasar a la vez que comentamos la jugada. Creo que en términos generales ya puede ir siendo en declive porque la gran mayoría de marcas ya están optando por ese modelo de eléctrico. Correcto, correcto, Kevin. Eh, Podemos discutir, si está en madurez o está en declive, me da igual. Pero a esto me refiero con que no hay una respuesta única, ¿vale? Es decir, habrá alguno de vosotros que considere que está en madurez, es decir, que está cerca del declive, y otros que digan, no, no, ya está en declive, porque ya están comiéndole mucho terreno en el coche eléctrico. Y las dos son correctas mientras lo argumentemos. Y mientras hayamos explicado qué es el ciclo de vida del producto. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿A dónde quiero llegar a parar? ¿Lo veis? Profe, y por ejemplo, justo ahí, agarrando ese punto, se podría Sí. colocar también, como bien dicen, ¿no? No hay una respuesta única. Por ejemplo, no Ujú. sé, está en madurez y entre paréntesis cerca al declive. Está bien. Sí. Claro que sí. ¿Pero por qué? Si a mí no me Claro, ya importa lo que... O después sea, explicaría el motivo, ¿no? correcto, claro, me parece bien. Es decir, si además la información que nos ha dado el caso indica eso, es aplastante. ¿Sabes lo que te quiere decir? Es decir, ahí como ya estás respondiendo aplicando el conocimiento al caso concreto, si te apoyas en algún argumento que te diga expresamente el texto, pues la pregunta está perfecta. Y si además antes el bueno de Kevin nos ha explicado qué es el ciclo de vida del producto, pues está de 10. ¿Me explico lo que quiero decir?
¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, me queda clarísimo que no hay como que, en el caso de los profesores que corrigen, sea usted o cualquiera, no es que haya la pregunta 2 sí o sí tiene que ser contestada madurez, no Exacto, necesariamente. Claro, exacto, se basa mucho en lo que uno explica en base al caso. exacto. Pero tiene que estar explicado en base al caso, como tú dices, es decir, analizando el caso y luego lo que explicábamos antes, es decir, que tú seas, o sea, me hayas contado también que domina la asignatura, es decir, que sabes lo que es el ciclo de vida del producto, ¿sabes? Claro, Me claro. explico, ¿no? Y es un poco como yo lo afrontaría, es decir, pues aquí me explicaría qué son las 4Ps, explicaría qué es el ciclo de vida del producto y haría un análisis de lo que me dice el caso sobre el tema. Otro ejemplo que os podéis encontrar. Oye, experiencia de cliente e innovación digital. Se nos ha llenado la boca durante toda la asignatura hablando de experiencia de cliente, de marketing de innovación y tal. El Customer Journey Map. Nos habla en la pregunta A. Diseña un Customer Journey Map simplificado para un usuario que compra su primer Mini. La pregunta B. Explica cómo podría Mini utilizar la co-creación y el crowdsourcing. Y por último, propone una acción de marketing automation, de lead nurturing, que vimos la semana pasada, para un cliente que ha configurado un coche en la web. Bueno, pues aquí tendríamos que hacer lo mismo, decir, oye, ¿qué es el Customer Journey Map? Pues una herramienta que nos permite identificar visualmente todas las etapas y las fases por las que atraviesa un cliente a lo largo de su proceso de compra, desde que sabe que tiene un problema hasta dónde busca la información y cómo completa la compra y su comportamiento de postventa. Y los momentos de la verdad, pues son todos esos puntos de toque que hacen que pase de una fase a otra. Y ya está. Y luego, pues me invento el Customer Journey Map del comprador de Mini en base a lo que me haya contado del caso. ¿De acuerdo? Para el punto B, oye, pues los procesos de co-creación y crowdsourcing, ¿qué son? Venga, ¿quién me lo recuerda? Que esto lo vimos la semana pasada. ¿Qué son los dentro del marketing? Cuando hablamos de co-creación y crowdsourcing, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con eso? Y así ya repasamos. Venga. ¿Nadie se atreve? Bueno, pues al final es involucrar al cliente con herramientas de marketing e innovación basadas en experiencia del cliente en el desarrollo de productos y servicios. Acordaros del ejemplo que poníamos de las leyes, del nuevo sabor o de los Legos, de los nuevos productos, es decir, hacer encuestas a tus clientes o hacerlos partícipes del proceso de desarrollo. Y bueno, y explicamos cómo podría utilizarse en el caso de Mini. Claro, tiene mucho que ver con el diseño personalizado, pero sobre todo con la involucración del cliente en el desarrollo de esas estrategias de las 4Ps, ¿no? Vale. Vale, y aquí os dejo un poco, pues eso, también pues, explicar qué es cada una de estas cosas y luego, bueno, pues cómo las analizaríamos o cómo las aterrizaríamos en el caso de Mini. ¿Se ve? ¿Todo el mundo entiende cómo debe afrontar esas respuestas del examen? ¿O cómo creo que idealmente debería afrontarse la respuesta del examen? ¿Sí? Poned un uno en el chat si decís si es que sí, o un 2 si es que no. Claro, claro. Vale, genial, estupendo. Oye, entonces, de verdad, que no es complejo, ¿eh? No es complejo. Lamentablemente, como os decía, hay muchísimos modelos de examen distintos y por lo tanto, pues hay muchísimas preguntas que van a tocar diferentes temas. Es decir, todos los temas son importantes en resumidas cuentas. ¿Vale? Y el tipo de pregunta, yo os digo que serán parecidas a estas. No son estas, evidentemente, serán otras, pero este es el tipo de preguntas que os podéis encontrar. ¿Vale? Y la manera de responderla, pues es la que os he dicho. Explicar bien el marco contextual dentro de la asignatura de lo que es el concepto que nos están preguntando, luego aplicarlo y analizarlo con la información que tenemos del caso. Y ya está. Y con eso, de verdad que afrontamos con garantías el examen. Que no es difícil, lo vuelvo a repetir. ¿Que hay que dedicarle tiempo? Por supuesto.
que hay que dedicarle tiempo al estudio de los temas, por un lado, a la interiorización y a la asimilación de conceptos, por otro, y a realmente analizar el caso, por supuesto. Pero afortunadamente, ni son complejos y ni son conceptos difíciles, ni hay que hacer ningún número, ninguna demostración, ni entender ninguna fórmula compleja, ¿no? Es decir, todos entendemos los conceptos, seguro, ¿eh? Y los hemos venido repasando pues a lo largo de toda la asignatura, ¿vale? Entonces, de verdad, no le tengáis absolutamente ningún miedo, ¿no? Repito, no tenemos herramientas permitidas de ninguna clase. Es decir, creo que se puede, en el examen online hay una parte en la que se puede utilizar para incorporar alguna foto o algo así, no lo recuerdo bien, pero nada más, ¿no? Sí que en finanzas creo que tenéis calculadora, alguna cosa más, pero en el examen de marketing y en el resto de asignaturas, pues no tenemos nada de nada. Vale. Entonces, bueno, un checklist de control, pues revisar estos puntos. O sea, yo lo que revisaría, ¿no? Es decir, he leído y analizado el PDF, el caso, antes del examen, antes de la prueba, tanto online como offline. He cerrado todos los archivos y documentos, ¿vale? No os la juguéis, no hagáis ninguna tontería por descuido, no tengáis un accidente. Entiendo que debo consultar el caso únicamente a través del anexo dentro de la herramienta del examen. Olvidaros de llevar un PDF, olvidaros de llevar nada, ningún tipo de anotación extra. Debéis enfocar la respuesta a resolver la pregunta, no a resumir el texto, no volváis tal. Y luego pues he verificado las herramientas permitidas según mi modalidad. Pregunta David si en el examen dice cuántos puntos vale cada pregunta. Sí, son 3 preguntas, hay una pregunta que vale 4 puntos y 2 preguntas que valen 3 puntos. Son ¿Vale? 4 preguntas, dijiste, qué pena. 3 preguntas. 3 preguntas. Y te U- pregunto, las preguntas son como, por ejemplo, como eso que vos dices, que cuál es el buyer, cuál es el, o sea, como compuestas, o sea, con varias cosas, o es, por ejemplo, cuál es el buyer de este, pues, de este negocio. Por ejemplo, y identifícalo. Y esa es una pregunta, o es compuesta. Normalmente es como, como los ejemplos que os he puesto. ¿Vale? Es, por ejemplo, esta será una pregunta de 4 puntos, ¿vale? Que trata sobre un tema concreto, que en este caso es estrategia de segmentación de marca, y sobre el bloque de estrategia y segmentación de marca, pues plantea 4 cuestiones, ¿vale? Esta es una Ah, ok, ok. son de este tipo las preguntas. Ok, ok, Y ok. esta vale Ya, cuatro ya, ya. puntos. Es decir, entonces pensad que la pregunta que vale 4 puntos es más extensa que las que valen 3 puntos. Esta sería un tipo de pregunta que vale 3 puntos, ¿vale? Os digo una cosa, y os lo digo franca y sinceramente, no hay problema ni en el tiempo ni en el espacio. Es decir, aunque parece que son muy extensas, de verdad, no lo son tanto. Es decir, en un párrafo hemos respondido la teoría y en párrafo y medio, 2 párrafos, hemos contestado al análisis del caso práctico. Tenemos espacio de sobra, de verdad. Y tiempo más que de sobra, en 2 horas para contestarlo. Si nos hemos leído el caso y hemos estudiado la asignatura. ¿Sí, David? ¿Se entiende? Sí, profe, súper claro. Mil gracias. Vale, genial. Pues jóvenes, esto es lo que tenéis por delante, ¿no? Ahora toca estudiar la asignatura y darle mucho gas, ¿no? Por hacer un poco de repaso, ¿alguna cuestión más sobre el examen que queréis saber, que os coma por dentro y que os pueda responder? Que no sea, siempre alguien dice, dinos las preguntas, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero como no las Profe, sé, pregunta, dime, ¿con Andrés, cuántos puntos se pasa el examen? con 5. El examen es sobre 10. Entonces, la primera pregunta vale 4 y las otras dos 3. Entonces suma 10. Y con 5 puntos se pasa el examen. Ah, excelente, muchas gracias. Vale, también os digo, mm, bueno, es muy difícil, o yo considero muy difícil, siempre lo he considerado, aprobar el examen con una pregunta en blanco. ¿Vale?
Bueno, porque es muy difícil que todas las preguntas, que las otras dos preguntas estén 100% bien. Entonces, intentad responder a todas las preguntas. Tened mucho cuidado con la ortografía y tened y de verdad, poneros en la piel del que está corrigiendo. Es decir, pensad que la persona que lo va a corregir probablemente tenga que corregir 50 exámenes seguidos. Entonces, intentad, intentad facilitar la lectura, ¿vale? Facilitar la lectura. Ya sé que la caligrafía de cada uno es la caligrafía de cada uno y eso no lo vamos a poder solucionar, pero intentad facilitar la lectura en cuanto a lo que es la limpieza, la ortografía, esas cosas, ¿no? La expresión, eso es importante, ¿eh? No es lo más Profe, importante, pero es muy importante. ¿Qué decíais? Perdona, David. de pronto una claridad frente al tema de Sí, las actividades y eso, pues obviamente son buenas para repasar, pero ya como para el tema de puntajes, a ver si sí tengo claro, tengo entendido que es hasta, o sea, las actividades, casos y eso se califican hasta 10 puntos, ¿cierto? Máximo, o sea, el máximo que se da hasta 10 puntos y ya lo otro pues que uno haga adicional es como para repasar, pero no es como que, no es que sume como tal, ahí tengo os puedo entendido, ayudar, ¿cierto? os puedo ayudar sobre todo el tutor o tutora a contestar esas preguntas de evaluación continua mejor que yo. Pero creo que es lo que tú dices, David. Es decir, ahí lo que más vale del el 40% del valor de la nota final, en su mayoría es son los casos prácticos. Las actividades adicionales pues ayudan los test adicionales han ayudado a afianzar conceptos y tal y a completar un pequeño resto de la nota, pero no aportan valor. Es correcto. Ah, listo, gracias. Edna, dices que tienes miedo. No, hombre, no. Si, de verdad que no, que el examen es sencillísimo. Si es que es sencillísimo. Si lo que hay que hacer es haber leído. Es una novelita. O sea, el caso es una novelita, ¿sabes? Que entretenida, si le sabes sacar el jugo. ¿Eh? Y luego las lecturas de los temas, pues también son una novelita, ¿no? Es fácil, de verdad. Es afianzar los conceptos y tenerlo claro. A ver, yo os comento. Eh, Mm, Hemos procurado, ya metiéndonos un poco en el tema de repaso, no sé si tenéis alguna duda más sobre el examen, o aprovechamos estos 20 minutos que nos quedan para hacer un repaso general de la asignatura y ayudarnos a contextualizar un poco todo el estudio. ¿Qué os parece? Sí, profe, estaría buenísimo. Vale, yo os hago algunas recomendaciones, ¿vale? Es decir, vamos a ver un poco los grandes bloques de la asignatura, eh, cómo se enlazan los diferentes temas entre sí, que creo que es lo que nos da contexto para luego profundizar en cada uno de ellos. Y a nivel general, lo que hemos tratado de transmitir es, bueno, pues qué hace falta para tener éxito en el marketing de hoy en día, ¿no? Hemos hecho mucho hincapié en el mercado, mucho hincapié en el cliente, mucho hincapié en cuánto ha evolucionado el marketing a lo largo del tiempo y mucho hincapié en la innovación, ¿no? Como filosofía, metodología y herramienta necesaria para el desarrollo de los procesos de dirección de marketing a día de hoy, ¿no? Y hemos hecho mucho hincapié en la tecnología, ¿no? En la tecnología, sistemas de información, CRMs, inteligencia artificial y demás, ¿no? ¿Y por qué no? Para estudiar y para preparar las clases y para todo, utilicemos la tecnología. Es decir, no sé si conocéis esta herramienta, supongo que la mayoría sí, Notebook LM de Google. ¿La conocéis? ¿Quién la conoce? ¿Quién no la conoce? Sí, profe. Sí, la conocéis. Bueno, pues utilizadla. O sea, no creo que haya habido ninguna herramienta, y lo digo abiertamente, aparte no pasa nada, no hay ninguna trampa, ningún truco, ningún atajo. Es una herramienta más de apoyo para el estudio, para el análisis, que facilita mucho la vida. A mí me la facilita porque todos seguimos estudiando a lo largo de nuestras carreras y a la hora de preparar las sesiones igual. La inmensa mayoría de diapositivas ya se construyen y las construyo a partir de Notebook LM y otras herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces yo os recomiendo, si no lo habéis usado,
A ver, esto es como todo. Sabemos que hay una parte que es, si tenéis o pagáis el Google Pro, Google One Pro, pues tendréis acceso ilimitado y si no, pues tenéis el acceso un poco capado. ¿Pero de qué se trata? Se trata de lo siguiente, ¿no? Se trata de que nos creamos cuadernos o la unidad de trabajo son los diferentes cuadernos. ¿Y en qué consiste un cuaderno? Un cuaderno consiste en una recopilación de fuentes. O sea, lo primero que hago es añadir fuentes. En este caso, ¿qué es lo que yo he hecho? He añadido los ocho temas del curso de dirección de marketing. Y a partir de eso, ¿qué es lo que hace? Pues me hace un chat específico en el que yo puedo preguntar, conversar, generar notas, hacer varias preguntas al sistema, pero lo más interesante, una parte de estudio en el que puedo generar resúmenes de audio, generar resúmenes de vídeo, generar mapas mentales, informes, presentaciones, infografías, cuestionarios, tarjetas didácticas y tablas de datos. Es brutal, es brillante, es genial. A mí me flipa. O sea, por ejemplo, un resumen de audio. ¿Y la clave está en comparar las dos? Exacto. ¿Se La clave escucha? es la ratio. Increíble. Dominan la fase de awareness de una forma casi insultante. Sí, con sus campañas masivas, los Juegos Olímpicos, la ¿Se Navidad. está escuchando? Pero lo fascinante de Coca-Cola no es solo cómo llenan la parte de arriba del embudo, es cómo trabajan de forma meticulosa. O sea, ¿qué es lo que me hace? Me hace un podcast, en este caso de 17 minutos, resumen de los 8 temas. ¿Para qué me pueden utilizar? O sea, no es un sustituto a leerme los temas, pero, oye, mientras hago otras cosas, estoy haciendo deporte, estoy haciendo lo que sea, puedo ir con los cascos, escuchando en la aplicación móvil un resumen de la asignatura. Me ayuda a enlazar muchos conceptos en la conversación entre ellos, porque siempre es una conversación entre un hombre y una mujer, tipo podcast, me ayuda a fijar conceptos, a cómo los conceptos se entrelazan entre sí, me pone los ejemplos prácticos adecuados. Si además le subo el caso de ASICS, le puedo decir que me oriente, qué conceptos puedo trabajar de ASICS en esto. ¿Se ve? Insisto, no sustituye la lectura, no sustituye el estudio, pero es una herramienta muy útil. Lo mismo con los vídeos. O sea, te genera un vídeo espectacular sobre la Hoy vamos a asignatura. meternos de lleno del todo lo que se conoce como TOFU, que viene del inglés Top of the Funnel. El objetivo es darse a conocer, generar notoriedad. Aquí funcionan genial. Entre 6 y 10 minutos, en el que lo mismo me ayuda a fijar conceptos, me explica conceptos. Es brutal. Y luego, oye, pues puedo utilizar otro tipo de cosas, pues como son eh, los mapas mentales, los diferentes conceptos de cada uno de los temas, cómo se entrelazan entre sí, cómo se van desarrollando y profundizando. Profe, y una consulta. Todas esas herramientas que ahorita tiene y que está mostrando, ¿viene dentro de la versión base o ya es la paga también? Viene dentro de la versión base. Lo que te va a limitar la versión de pago es el número de fuentes que puedes meter y el número de interacciones que puedes realizar al cabo del día. Ah, buenísimo. Gracias. Vale, y luego, ahí luego está quien hace la ley hace la trampa. Es decir, sabéis que luego, bueno, pues hay periodos de prueba. ¿Sabéis a lo que me refiero, Claro, no? claro. ¿Sabéis a lo que me refiero? Tarjetas didácticas son brutales. Las tarjetas didácticas, bueno, no sé si tengo alguna creada. Las tarjetas, bueno, puedo hacer simulacros, ¿sabes? De cuestionarios. Me puede dar pistas, me puede dar no pistas. ¿Lo veis? Puedo hacer fichas de estudio. Me va poniendo a prueba. Me hace preguntas. Me puedo autoevaluar. Puedo ver la explicación si tengo dudas de la respuesta. ¿No os parece brutal? A mí me parece increíble, ¿no? O sea, me parece una herramienta, pero alucinante. O sea, es como tener, no sé,
no sé, me parece brutal, 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 ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo lo que he detectado es que si le metes muchas fuentes, en este caso, claro, le he metido los 8 temas de dirección de marketing a lo bestia. Entonces, claro, pues, bueno, los vídeos, los podcasts y tal, a lo mejor no están muy bien resumidos, es decir, están muy condensados y se le escapan conceptos, ¿no? Pero si lo hacéis por bloques, os acordaros que tenemos tres grandes bloques, ¿no? Que coinciden con la programación semanal. Es decir, sabemos que en la asignatura tenemos el bloque de fundamentos, el bloque de estrategias de marketing y el bloque de innovación y transformación en marketing. El bloque de fundamentos, pues ahí tiene 2 temas. El bloque de estrategias en marketing tiene 3 temas. Y el bloque de innovación y transformación, pues tiene otros 3 temas. Hacedlo por bloques. Orientad, crearos un cuaderno por cada uno de los bloques. Generad esos resúmenes, generad esas anotaciones, escuchad los podcasts. No dejéis de estudiar el caso, ¿sabes? Y de leerlo, perdón, de leer el contenido y tal. Pero generaros las fichas, los cuestionarios. Creo que esto os puede ayudar mucho a estudiar. Bueno, no sé, poned, espero que os ayude. A mí, desde luego, la manera en la que afronto los temas, afronto las clases y demás, pues me ayuda un montón. O sea, me ayuda un montón, un montón, un montón. Y encima, pues oye, lo podéis complementar con el Gemini, ¿no? O sea, el Gemini, eh, si utilizáis Gemini, podéis añadir, ¿veis? Una de las fuentes a la vez que podéis entrar o podéis crearos un chat de Gemini, ¿sabes? Específico en el que podéis incorporar cuadernos de Notebook LM. Yo creo que ya hemos comentado en algún momento de las sesiones. Para mí, ahora, a día de hoy, está ganando la batalla de la inteligencia artificial y de las herramientas generativas, la está ganando Google, ¿no? Y a día de hoy para mi gusto, es muy superior o por lo menos superior, no sé si mucho o poco, a su gran competidor que es OpenAI, ¿no? Y por supuesto Copilot de Microsoft. Hasta donde yo sé, alguno lo puede sacar más partido que yo. Pero lo del Notebook LM es que es increíble para estudiar. Increíble, increíble. No sé si conocéis la herramienta o no. Si la conocíais, sacarle todo el partido que podáis. Y si no la conocíais, pues lo mismo, sacarle todo el partido que podáis, ¿no? Porque es brutal, ¿vale? Es brutal. Insisto, no es sustituto del estudio, pero es una ayuda y un complemento muy, muy bueno al estudio. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Os parece útil? ¿No? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Veo que estáis como muy callados y veo muy poco feedback y no sé si es algo útil o no, ¿no? Vale, gracias, Enda. Sí, sí que es útil, sí que es Está útil. muy bueno, súper, Sí que súper es útil, bueno. ¿no? Y trabajadlo porque está muy bien, ¿eh? Está francamente bien, ¿no? Y bueno, en los 5 minutos que nos quedan de clase, os dejaré la presentación en, lo diré, en el foro, como siempre. Pero bueno, básicamente yo quería hacer hincapié en eso, ¿no? O sea, todo el proceso de la asignatura se basa en estos 3 pilares, ¿no? En los 3 bloques que acabamos también de ver en la programación semanal, ¿no? Un bloque de fundamentos, un bloque de estrategias y un bloque de metodologías. Y todo va un poco en cascada, ¿no? Siempre hemos ido de lo más general a lo más particular. Es decir, lo más general, ¿qué es? La parte de fundamentos. Hablamos de tendencias del entorno, hablamos de globalización, hablamos de macrotendencias, hablamos de infraestructuras y sistemas de información. En la parte de estrategias centramos mucho toda la parte de conocimiento del cliente, investigación de mercado, desarrollo de propuesta de valor, desarrollo de las 6 P's del marketing, y luego ya sí que nos hemos centrado en metodologías ágiles, ¿no? En lo que es el embudo de conversión, las métricas como el coste de adquisición, el lifetime value, y lo completaremos con la estrategia omnicanal la semana que viene, ¿no?
Y bueno, aquí os dejo un poco lo que son las claves o los principales conceptos de cada uno de los bloques, ¿no? En el bloque número uno hablábamos mucho de globalización, de tecnología, de economía circular, de entorno cambiante, de innovación, de ser muy ágiles y cómo el marketing pues, se convertía en un motor fundamental para la, para el desarrollo, ¿no? de toda la compañía, sus diferentes procesos, cultura organizacional y demás, ¿no? Y cómo también pues, la infraestructura, todo lo que son los sistemas de información, CRMs y demás, pues nos ayudan a día de hoy a trabajar con datos, no tanto con intuiciones y cómo ayudan en todas las partes del marketing. Ya en el bloque 2 pues esta diapositiva os habéis cansado de verla, ¿no? Va de saber resolver cómo llevar mis productos a mi mercado, saber qué vendo, a quién se lo vendo y por qué me compran a través de esto, ¿no? Del acercamiento a un cliente cada vez más distinto entre sí y cada vez con segmentos más diferentes entre sí. Entonces no nos queda otra más que conocer en profundidad, muy detalladamente, cómo es nuestro cliente, con técnicas cuantitativas y cualitativas principalmente, y hacer una buena segmentación y una buena identificación de la buyer persona, que ya ha salido antes, ¿no? Conocer muy bien ese customer journey, conocer muy bien cómo es esa buyer persona y definir una propuesta de valor en consecuencia. Una propuesta de valor que está orientada a resolver los problemas y a darle beneficios a esa buyer persona que he definido anteriormente. Con todo esto puedo hacer una herramienta, puedo utilizar como herramienta de diagnóstico fundamental el DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y el CAME, y empezar a desarrollar las 4 P's del marketing. ¿De acuerdo? Que se convirtieron en 6, acordaros. Políticas de producto, de desarrollo. Cuando ya tengo claro a quién le vendo, qué es lo que le voy a vender y por qué me van a comprar, cuál es esa propuesta de valor, la empiezo a desarrollar con esas 4 P's, ¿no? Y bueno, pues alineado estratégicamente a los valores de la empresa, teniendo claro cuál es mi portfolio, cuál es el ciclo de vida del producto y utilizando ya en una tercera parte pues todas las metodologías ágiles que vimos, toda la parte del embudo de conversión, el lead nurturing, de cómo llegar a nuestro cliente y pues trabajar en la omnicanalidad que veremos mucho más detalladamente la semana que viene, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco el reto que hemos tenido, ¿no? El saber trasladar esos 3 grandes bloques. Nos queda una parte de la semana que viene y nos queda pues todo lo que podemos trabajar en los foros. Ver esta presentación, sobre todo la última parte de repaso, ¿vale? Donde creo que el hilo conductor de esos 3 bloques os va a ayudar mucho también a centrar los conceptos principales de, de la asignatura, profundizar en cada uno de ellos, utilizar el notebook LM para ello y espero que la próxima vez que detectéis la oportunidad, tal y como empezamos la sesión, la clase, el módulo, de quien quiere 5 euros, pues respondáis que cada uno de vosotros y sepáis cómo aprovechar todas esas oportunidades. Por mi parte, nada más, jóvenes, creo que ha sido muy intenso. Espero que hayamos tenido la oportunidad de repasar y de por lo menos dar las claves para afrontar el examen con garantías. Ya hemos dado una vuelta, no de demasiada profundidad, pero bueno, sí que una estructura general de lo que son los conceptos de la asignatura, cómo trabajarlos y cómo afrontarlos entre sí. Entonces, bueno, nos quedan 5 minutillos. No sé si queréis hacer alguna consulta, queréis que veamos alguna cosa un poco más en detalle de lo que hemos visto anteriormente. Os he dejado sin palabras. Por el ¿Os lado queréis ir a todo claro. dormir? Profe, la asignatura como tal, pues los temas y eso, todo lo que se ve en las clases también se ven como tal en los textos y viceversa. Pues lo digo en caso de que uno no quiera, pues, porque está la opción de descargar solamente los módulos y ponerlos en la IA o descargar pues también las clases y ponerlas en la IA, pero es como más pesada, uno a veces tiene que comprimir el video A para que ver, le vamos a quepa. ver. La IA no es un objetivo en sí mismo. Es decir, no tenemos que pasar siempre por la IA. Está muy bien que pasemos por No, la me IA. refiero es para la forma de estudio, para el momento de estudiar. Vale, Que yo si con el texto, con los textos es suficiente como para usar la herramienta como IA, o si es mejor como también pasarle los videos para que, debería ser suficiente el pues, la texto. transcripción. Ok. Pensad que el texto es mejor. Es decir, al final en las clases
hemos debatido mucho, hemos puesto muchos ejemplos prácticos, seguramente creo que no nos ha quedado ningún concepto por explicar, pero oye, realmente la profundidad que te da el texto no la hemos tenido en las clases, porque las clases tampoco, el objetivo de las clases no era eh, leer el texto. ¿Sabe lo que me refiero, no? Es decir, sino un poco Ujú. que sirviesen de apoyo a comprender el texto. Es decir, sí que es verdad que mi objetivo siempre ha sido, y creo que lo hemos conseguido, ya leeremos las encuestas de valoración cuando correspondan, pero el objetivo de las clases era que fueran útiles para entender el texto, pero no sustituir el texto. Me explico, ¿no? Es decir, y si yo tengo que elegir entre una cosa y otra, me quedo con el texto. Otra cosa es que Ok. acudáis a la sesión, a la sesión en vídeo porque no haya una cosa que haya quedado clara, pues está comentado, o para ver algún ejemplo práctico, o bueno, pues para que, igual que en los foros, ¿no? Pero no os olvidéis que al final el objetivo de la maestría no es aprobar un examen. El objetivo de la maestría y del MBA no es eh, quedarnos con un montón de conocimientos, bueno, prácticos, ¿sabes? O sea, el objetivo de la maestría también es bueno, pues que es un poco, os ayudemos y os guiemos en ese proceso de entendimiento de los conceptos y cosas útiles que os puedan valer de cara al futuro, ¿no? El examen, bueno, pues es un hito que hay que cubrir, ¿no? Pero quiero decir que son complementarios entre sí. Ya casi me estoy liando con el speech que estoy diciendo, ¿no? Pero que al final, para el examen, creo que es más importante los textos. De aplicación práctica a futuro, de utilidad práctica, creo que han sido más importantes las clases. No sé Ok, si me profe, explico. muchas gracias. Sí, Es un poco perfectamente. como, o un poco lo que yo tengo en la cabeza, o cuál ha sido mi idea y la del resto de profesores, pues a la hora de afrontar la asignatura. Es un poco la idea que teníamos. Mil gracias. Pues, venga, más cosas, venga. Más dudas, ruegos, preguntas. Ahora es el momento. Nada, os queréis ir a dormir y pegaros un tiro, ¿no? No, Bueno, oye, este, dime, Edna. mi pregunta iba el caso, o sea, el caso, cada asignatura va a subir un caso distinto al cual se va a realizar, pues como tal era el análisis para el examen de estudio, ¿sí? Es correcto. Ok. Cada asignatura, creo que son 5, si no recuerdo mal, pues cada asignatura tiene un caso diferente. Es Ah, que profe, no. una cosa de pronto. Sí, mm, no, que no se sabe si presencialmente, o sea, como que uno entra a un lugar en el que ya no le dejan sacar nada, no durante solo el examen, sino en general. O, por ejemplo, como yo tengo un examen y a la media hora otro, es como llevarme como cositas para repasar para el siguiente, una vez termine el primero. ¿Ponen problema o no es tan pues no grave? te sé- no, Pues, la verdad es que no te sé no, ni responder, idea. David. Prefiero que comentes con tu tutor o tutora, ¿no? No, a ver, yo creo que es como todo. O sea, tú tienes que llevar tus efectos personales. Si tú llevas una mochila, la tienes ahí cerrada y guardada, nadie te va a decir nada. Creo, pero prefiero que lo comentes con, con tutor o tutora, ¿vale? Para que, pues sabiendo con la información de la sede que tengas asignada y demás, pues cuál es la información práctica de eso. Pero vamos, Ah, listo, de si bueno. tú tienes guardado tus efectos personales en una mochila o en una carpeta, nadie te podrá decir nada, seguramente, ¿eh? Sí, sí, es más como porque a veces ponen, pues me ha tocado que dejan en un salón, entonces uno tiene que estar en el salón todo el tiempo para el siguiente examen porque son seguiditos, entonces es como Ah, por eso. eso ya no Ujú. lo sé, eso ya lo desconozco, David. No te sé Ah, decir, ok. porque eso irá en función, ya te digo, de la sede en la que te encuentres y un poco el modus operandi de cada sede. Entonces prefiero que lo comentes con tu tutor o tutora. Ah, ok, profe. Gracias. Más cosillas, no os quedéis con nada, ¿eh? De todas maneras, si la semana que viene nos vamos a ver, tenemos que completar la parte de Omnicanal, información práctica bastante útil y bueno, pues una parte pequeña del tema 8 que nos queda por ver. Y tenemos el foro, ¿eh? O sea, mañana ya os subiré la presentación al foro y cualquier cosa que se os ocurra,
que queráis comentarme, pues hacerlo a través del foro y avanzamos por ahí. ¿De acuerdo? Venga, pues por mi parte nada más. Oye, pues como siempre, agradeceros enormemente el tiempo, el aguante que habéis tenido y nada, oye, pues muchas gracias y que paséis muy buena tarde y nos vemos pronto. Cortamos la grabación. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches.